En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, aquí fieles a nuestra cita semanal. Bienvenidos a todos a Informa, aquí en Informa Radio, vuestra emisora. Y para los que os conectéis o nos escuchéis o nos veáis por primera vez, bienvenidos y espero que os quedéis con nosotros pues para las siguientes ocasiones. Hoy vamos a hablar de el resultado, los efectos que ha tenido el paro de la Administración de Justicia del miércoles 11 de junio. Luego viajaremos a Arévalo para que Ricardo Guerra Sancho nos hable y nos cuente la Orden de Santiago, la historia de la Orden de Santiago en Arévalo, y terminaremos con el Círculo Hispanista Complutense, su presidenta Pilar Blasco, y quizás venga también César Muro, que también es miembro fundador de esta asociación que acaba de constituirse. Pero antes de comenzar, os quiero llamar la atención sobre una ponencia que voy a impartir el próximo martes 17 de junio en Episcopio, ese espacio tan precioso allí en plena muralla de Ávila. Vamos a hablar de el apoyo jurídico al cuidador familiar. Ahí en pantalla está saliendo el programa. Estaré allí a las 10:30 para todos los que os interese el tema, estéis por allí, os queráis acercar a esta maravillosa ciudad, Ávila, Patrimonio de la Humanidad. Ya sabéis, la cita es el martes 17 a las 10:30 en Episcopio, ahí en la muralla. No tiene pérdida. Es el final de curso del programa de alivio de la soledad del Ayuntamiento de Ávila, que lleva magistralmente Ana Sánchez en los dos centros de mayores, Jiménez Bustos y el otro que hay en la ciudad. Hay dos diferentes. Y nada más, ahí tenemos a don David, nuestro técnico, ahí en los mandos del control, nuestro jefe. Y ya corriendo comenzamos, que ya sabéis que el tiempo se va. Aquí al teléfono está ya Fernando Portillo. Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo fue ese paro que habíais convocado? Hay que decir paro técnico, no fue un paro real, vamos, fue un paro técnico para llamar la atención. ¿Qué tal fue y qué efectos ha tenido? Bueno, el paro ha ido muy bien, según nos reportan de las diferentes sedes. Ha tenido un seguimiento masivo, no tenemos datos, a ver si los podemos recopilar, pero en todo caso estamos bastante satisfechos porque, como bien dice, sin tener que perjudicar al ciudadano, es justiciable, ¿no? Y tener que interrumpir a lo mejor solo durante un rato el juicio, la vista, la declaración que se estuviese practicando, hemos conseguido lo que pretendíamos, que era llamar la atención, visibilizar y que la opinión pública pues tenga conocimiento de la existencia de estas reformas legales que, bueno, como ya dije en su momento y aquí también en este programa, en nuestro parecer, pues atentan claramente contra la independencia judicial, la separación de poderes y, bueno, darían una vuelta de tuerca más a ese atornillamiento del poder político que pretende controlar de alguna forma a medio y largo plazo el poder judicial. De todas formas hay que seguir en la lucha, ¿no? Porque las reformas están en marcha. Las reformas están en marcha y hoy mismo en rueda de prensa el ministro de Justicia ha dicho que ahí siguen. Ya suponíamos que simplemente porque los jueces decidimos parar, a pesar de la repercusión mediática que tiene el asunto, pero no iba a ser suficiente y, bueno, efectivamente parece que nos veremos obligados a tener que escalar el conflicto con medidas mucho más intensas y ya está sobre la mesa definitivamente una huelga. A ver que ahora nos tenemos que reunir los presidentes de las diferentes asociaciones de jueces y fiscales y decidir cuál puede ser el siguiente paso, porque además estamos un poco asustados porque esto va muy rápido. Se está tramitando uno de estos dos proyectos de forma urgente, sin que haya una justificación real
para ello. Ya me diréis que urgencia hay en modificar el acceso a las carreras judiciales y fiscales, pero así se está tramitando y claro, podemos encontrarnos que antes de que llegue el mes de agosto todas las reformas aprobadas. Entonces, ante esa rapidez, pues nosotros vamos a tener que responder con la misma rapidez y contundencia. Antes del mes de agosto, me dices, es que estamos en junio. Claro, pero como digo, se lleva por el trámite de urgencia, se va a votar mañana o pasado en el Pleno las enmiendas a la totalidad, después las enmiendas parciales, después ir al Senado, pero el Senado solo por el vía de urgencia puede estar como máximo 20 días, porque se reformó el reglamento del Senado hace no mucho precisamente para que no se demorasen ahí demasiado aquellos proyectos que el gobierno tuviera especialmente interés en que saliesen, y después volveríamos al Congreso para votación en pleno, con lo cual, pues sí, puede ser que efectivamente antes de agosto esté esto aprobado. Esto es una barbaridad. Lo es a nuestro juicio por eso, porque no hay ninguna razón por lo que esto tenga que hacerse a prisa y corriendo. Creo que una de las cosas más importantes que defiende la democracia de un país es precisamente cómo se hacen sus jueces y sus fiscales, y eso debería llevar pues un consenso, un debate serio, pues una tramitación tranquila, donde hubiese efectivamente contraposiciones de ideas, donde se requiriesen los informes preceptivos correspondientes, y aquí vamos a prisa y corriendo, sin consenso sociopolítico, sin debate, y bueno, a sacarlo por las bravas. Está claro que esto es un proyecto muy importante para el gobierno y bueno, claro, la importancia solo la podemos ver desde el lado negativo, porque positivo no hay nada en correr en una materia como esta. Además, sin la participación, o sea, a vosotros jueces y fiscales no se os ha pedido opinión alguna de esto. No, cuando se elaboró el anteproyecto, nos pilló a todos por sorpresa. Hubo después, porque la fase de anteproyecto, cuando está todavía en la sede del gobierno, antes de su tramitación parlamentaria, sí se da un plazo de 10 días a toda la ciudadanía para que haga sus alegaciones. Nosotros hicimos esas alegaciones en ese plazo que se da, como digo, al común de los ciudadanos. Pedimos específicamente al gobierno que nos diera más tiempo, que nos diera otro plazo a nosotros para poder efectivamente hacer un trabajo serio. Al final lo tuvimos que hacer, pero a prisa y corriendo, porque bueno, quiero decir que al menos formalmente sí se nos ha dado audiencia, aunque no de forma específica, pero también digo que no se nos ha escuchado mucho. Se han quitado 2 o 3 cosillas de las muchas que entendíamos que eran perjudiciales, pero ya está. O sea, que ahora os vais a reunir a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué decidís? A ver cuál va a ser el siguiente paso, efectivamente. Bueno, pues el siguiente paso, que imagino que lo decidiréis rápido, porque si esto va tan rápido... Claro, margen no tenemos. Además, ahí no solo estamos aquí las asociaciones intentando para estos proyectos, por ahí ya creo que conoce ya todo el mundo que existen un par de grupos de WhatsApp de jueces y fiscales que están abogando ya por una huelga inmediata, con lo cual, pues claro, nos sentimos empujados por la celeridad de la tramitación legal, pero a la vez también por cómo lo están, por el hecho de que hay compañeros que ya están diciendo que están hartos. Ya, es que la situación, pues, complicada, ¿no? Sí, es complicada la situación. Muy complicada, pero a ver si la gente se da cuenta. Eso hay que hacer una labor didáctica. En eso estamos, a ver si efectivamente, y parte del paro de hoy era precisamente tratar de hacer pedagogía con la sociedad y con la ciudadanía. Ya habéis presentado un manifiesto. Sí, hemos dado lectura a un manifiesto que hemos redactado donde se resumen pues esto que estoy diciendo ahora de forma clara, y hemos entendido que didáctica para que sea entendida por todos. Que habrá que difundirlo. Sí, por supuesto. De hecho, está ya rulando o está ya moviéndose dentro del medio de comunicación, y si a vosotros nos ha llegado, yo mismo me encargo personalmente de hacerlo llegar. Bueno, Fernando, nos cuentas el siguiente paso. Sí, estaremos en contacto. Cuando lo tengas ahí, ya tengáis decidido, pues vamos a ver, esto no es solamente una cuestión de jueces y fiscales, yo insisto en esto, es de toda la ciudadanía, de todos los profesionales de la justicia, porque aquí esto afecta a abogados, a procuradores. Yo creo que todos los juristas estamos implicados en eso, y toda la ciudadanía, o sea, esto no es una cosa, esto va a repercutir en el Estado de Derecho. Claro, en la calidad de la democracia que vivimos, y de hecho en el paro de hoy pues nos han acompañado abogados, procuradores de la Administración de Justicia, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y ciudadanos que espontáneamente han querido acompañarnos para mostrar su apoyo, porque como dicen, no está en juego nada corporativo ni propio de jueces y fiscales, está en juego algo que es de todos. O sea, no es una ventolera de jueces y fiscales que quieran ganar más dinero, no es eso. Hay que decirlo así de claro. No estamos reclamando ninguna mejora retributiva para nosotros, ni ninguna mejora ni siquiera ya de condiciones profesionales para nosotros.
sino pues la administración de Eso es, una mejor administración de justicia y evitar que el Poder Judicial, pues como decía al principio, se convierta eso, en un Poder Judicial disminuido. en un Porque ese gran chiringuito, perjuicio hay que decirlo así. se convertirá en algo que no servirá a la función que constitucionalmente corresponde, que es proteger a la ciudadanía de los abusos de poder. Bueno, Fernando, pues esperamos tus noticias. De acuerdo, estaremos en contacto, como decía. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Y ahí tenemos a Ricardo Guerra Sánchez. Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, ya te veo. ¿Qué tal estás? Pues bien, ¿y vosotros? Muy bien. Pues y con bien, una tormenta, y bueno, como cada día. ¿Una tormenta tenéis en Arévalo? Sí, como cada día, más o menos a estas horas. Bueno, os refresca un poquito, ¿no? Sí, también es verdad. También es verdad, porque no hay que olvidar que Arévalo es Castilla y cuando pega el sol, ¿verdad? Pues Sí. pega, ¿eh? Sí, sí. Ya ha empezado Pero, el verano. Sí. Hoy tenemos el placer de que estés con nosotros en el programa, pues para hablarnos de un tema que a mí me parece esencial y muy interesante, que es la Orden de Santiago en Arévalo, o sea, el papel que tuvo en la historia la Orden de Santiago. Hay que decir que Arévalo es Camino de Santiago. Efectivamente. Y casualmente somos justo la mitad del camino de Alicante a Santiago. Camino del sureste. Sí, el Camino del Sureste. Tenéis casualidad albergue. ¿Eh? Que tenéis un albergue, me parece, ¿no? Sí, Allí. un albergue municipal que funciona muy bien, está muy bien. Pero bueno, el Camino del Sureste no es de los masificados, hay que decirlo. No. Hay afluencia y tal, pero masificado no. Masificado no, o sea, para el que quiera vivir el camino, digamos, auténtico, pues que elija el del sureste, yo creo. Uno de ellos. Sí, hay más. De los Hay que mucha hay. gente. Desde Cartagena hasta Valencia es un abanico desde la costa que va confluyendo, coge el camino real de Toledo, el antiguo, es el trazado antiguo, claro, de Toledo por Ávila hacia el norte. Y ya hacia Benavente, un poquito más allá, se une al camino francés, que es el más popular, el más conocido. Más transitado. Pero bueno, allí en Arévalo hay que decir que fue muy importante, que históricamente es una villa importante, ¿verdad? Por la presencia de Isabel la Católica y muchas cosas más. De comunicaciones de la antigüedad. Entonces, confluían muchos caminos, calzadas y, bueno, pues esa circunstancia precisamente geográfica es la que causa que se construya aquí esta antigua villa o ciudad. Ah, es ciudad, os he dicho villa y sois Sí, ciudad. bueno, históricamente hablando es villa, ¿no? Pero en el siglo XIX nos dieron el título de ciudad. Ahí le tenemos. Bueno, pues ciudad de Arévalo, hay que decirlo. Sí. Bueno, vamos a ver, la Orden de Santiago, allí en Arévalo, pues cuéntanos un poquito la historia, cuándo se establece, cuál fue pues su historia un poquito allí, qué os queda de la Orden de Santiago para visitar cuando vamos a Arévalo. Pues mira, yo cuando me nombraron cronista, luego pues claro, ya la historia de Arévalo me venía de mucho antes, ¿no? Pero había un capítulo que estaba muy entre alfileres, por ahí prendido, ¿no? Y era una visita del rey Alfonso VIII a la villa de Arévalo, entonces, en el año 1174. Y precisamente en esa visita había una serie de reuniones, digamos, de alto nivel, porque había militares, civiles, eclesiásticos del reino, de la iglesia, reunidos, estaban ya tratando de volver a reunificar Castilla y León, que se habían separado por cuestiones dinásticas, ¿no? Pero en esa reunión, que tiene su importancia histórica, aunque hasta mucho más tarde no se realizaría, pero coincidió que estaba el arzobispo de Santiago, el arzobispo de Toledo, varios obispos, en fin, y yo cuando vi aquella noticia, me pareció que aquel dato debía tener más calado del que a primera vista veíamos, ¿no? Y ya indagué, me encontré con un documento precioso que está en el Archivo Histórico Nacional. No sé si lo veréis, bueno, por lo menos por curiosidad,
Esta es una Sí, copia se ve. moderna, Sí. se ve bien, ¿no? La preciosidad, porque además este dibujito de este documento está en el tumbo A de Menor de Castilla, pues ahí está la fundación del Orden de Santiago. Y ese documento, dado en Arévalo, en los idus de enero, era de 1212, es decir, 9 de enero del año 1174. Claro, pues ya rastreando aquello, pues ya profundicé mucho más, porque Arévalo siempre había estado vinculado con la Orden de Santiago en diferentes aspectos. Y bueno, pues tanto es así que el año pasado, precisamente por ahora, se celebró un aniversario, el 550, parece que 550 aniversario de ese documento, ¿no? De esa fundación. Y en Uclés, que es donde luego es el territorio que el rey concede a la Orden de Santiago en ese documento de Arévalo, pues hubo una exposición estupenda. Se trajo el tumbo, que no había vuelto a salir desde que se llevó al Archivo Histórico Nacional. Claro, yo en contacto con el ayuntamiento, la concejala de Cultura, me trataron muy bien, porque claro, ellos lo de Arévalo lo tenían claro. Y allí fui en representación de mi ciudad y de mi alcalde, porque él no pudo ir. Y fue un acto, un acontecimiento histórico, ¿no? Claro, a partir de ahí empecé a recordar, vamos, a profundizar en las raíces santiaguistas de Arévalo, que había muchas. Y además el director del diario de Ávila, con el que colaboro habitualmente, pues le propuse yo, me pareció fenomenal. Pues mira, una serie de artículos, me salieron 5 o 6 de gran tamaño, doble página. Pero hay una historia preciosa. Y es que, claro, en el Arévalo, en aquella Castilla medieval, esa fecha temprana, ¿no? Pues el hecho de que aquí se celebraran ciertas reuniones, pues ya decía, bueno, esto no es un villorrio por ahí perdido en la meseta, ¿no? Ya me estaba afianzando la idea de la repoblación de esta zona, porque Arévalo es la cabeza de una gran comarca, una comunidad de villa y tierra, en fin. Y ya de ahí fui tirando del hilo y me salieron pues, muchos aspectos muy bonitos, algunos otros curiosos e interesantes, pero vamos, en realidad esa vinculación con la Orden de Santiago estaba patente, ¿no? Esos artículos gustaron mucho, ya te los mandaré. Pues sí. Tienes que mandarlos porque además tus artículos son estupendos. Muchas gracias. No es verdad. Pero bueno, allí en Arévalo pues ha dejado huella, ¿no? La Orden de Santiago. Sí, fíjate, hay dos hechos, bueno, aparte de muchos, no sé muy bien cuántos porque no aparecerán nunca todos, pero varios interesantísimos personajes que eran caballeros del Orden de Santiago. Mira, había dos hermanos, Gómez y Román Narón, de origen francés, que fundaron aquí el primitivo monasterio Gómez y Román, Santa María de Gómez y Román, aquí conocido popularmente como La Lugareja. Y ese monasterio, muy importante en su época, pues uno de los dos hermanos era caballero de Santiago, claro, y el otro fue abad de ese monasterio, por fundador, claro. Y rastreando ese hilo, ese monasterio cisterciense que aún está hoy en Arévalo, aunque ha cambiado de sitio, está en las afueras, y esa iglesia, esa ermita, hoy es ermita, pero un templo es, de la Lugareja, que es un mudéjar extraordinario, quizá el ejemplo más significativo no solamente de nuestra comarca, sino de los más interesantes de Castilla y León. Era un monasterio pues de mucha importancia. Y en ese cenobio se fundó también, por estos hermanos, una de las primeras cofradías del Señor Santiago. Dice así la documentación antigua, que lo que he podido leer ya del siglo XVI, porque lo anterior ha desaparecido. Estuvo en el archivo del monasterio, ¿no? Y era un caso raro, porque además
Hombre, hoy en día estamos muy centrados, pero en aquella época todavía no. Pero ya había un camino venía del sur, venía de Toledo. Antes de Madrid, antes de la capital de Madrid, pues era Toledo, y el camino importante por esta zona de la meseta era por Gredos, pasaba la sierra y de aquí ya seguía hacia el norte, ¿no? Y luego hubo otro hecho importante. Cuando ya en el siglo XVI, otro caballero de Santiago, Hernán Tello de Guzmán, fue el que fundó el Colegio de los Jesuitas. Digamos que, claro, estábamos rodeados. Había jesuitas en aquel año, hacia 1570, que se fundó, pues en Segovia, en Valladolid, en Medina del Campo, en Salamanca y en Ávila. 5 colegios de jesuitas, y algunos muy importantes. Pero el de aquí fue, digamos, humilde, pero era necesario o imprescindible, porque aquella gente quiso recordar que San Ignacio de Loyola había pasado 11 años de su juventud en Arévalo. Y eso fue otro hito histórico de Arévalo, ¿no? Eso es un libro tuyo también, ¿no? San Ignacio de Loyola en Arévalo. Sí, ese es el hecho hace poco, cuando se celebró, de los años, el centenario, el 5º centenario de la conversión, que no se celebró tanto el nacimiento como la conversión. Ahí estuvo muy Manresa, muy vinculada, muy involucrada, ¿no? Pero bueno, entonces el fundador, como era de la Orden de Santiago, pues el titular de la iglesia del Colegio de los Jesuitas era Santiago, evidentemente. Entonces me dio una gran alegría hace unos años, volviendo del Congreso de Cronistas de Toledo, porque paré en Oropesa de Toledo, porque allí, por circunstancias que no vienen al caso, pero bueno, sería también una historia bonita, pero no importa, en la iglesia parroquial de Oropesa está puesto el retablo mayor de esa iglesia de los jesuitas de Arévalo. Fue obispado de Ávila, hace no tanto. Y allí fui a verlo, porque claro, teníamos fotos antiguas, teníamos documentación, datos, pero yo quería verlo, ¿no? Y todavía está ahí esa iconografía famosa, hoy menospreciada, del Santiago Mataforos, que no se puede decir, pero bueno, ya lo hemos dicho. No se puede decir, pero es verdad. Porque es así. Pero bueno, es la historia, no es que se vaya, vamos a ver, estemos aquí ofendiendo a los moros. En No, ese momento la batalla de Clavijo pues representaba, digamos, el mal que había que vencer, vamos, no. Esa es la historia y así. Y esa es la historia. Una imagen preciosa porque es una iconografía, una escultura de buen tamaño y muy bonita. Y luego ya fui buscando otras conexiones. Bueno, pues aquí hubo una calle de Santiago, una ermita de Santiago, y había mucho pozo histórico de aquel pasado y la influencia que había tenido la Orden de Santiago y los Caballeros de Santiago en Arévalo, en la población. ¿Qué dar patrimonio relacionado con Santiago? Pues mira, la iglesia de los jesuitas, la nave está en ruinas. La cabecera fue arreglada hace poco por la Junta de Castilla y León y es parte de los espacios del antiguo colegio de jesuitas que están ahora ya bueno, ya son propiedad de una fundación, Collegium. Ahí estuvimos, ¿no te acuerdas? En una exposición. Allí estuvimos, efectivamente. Bueno, pues eso ya, esa iglesia de Santiago, luego pasó a llamarse de San Nicolás por otra cuestión histórica de que pasó allí una parroquia después de la expulsión de los jesuitas. Es decir, bueno, cuando fui a Clés me trataron muy bien y además tuve el placer de escuchar grandes conferencias de grandes especialistas, porque yo ese tema que me había inquietado tanto durante mucho tiempo, pues le estaba recreando y a mí eso me sirvió de muchísima satisfacción. Porque es una de las labores del cronista, es esa, ¿no? Hay ahí una noticia vaga de un hecho histórico, hay que profundizar y hay muchas veces muchos tópicos. Hay que volver a los datos y a la documentación, que es lo más importante. Claro, con un documento como este,
pues la verdad es que te ayuda a profundizar en una historia que es verdaderamente bellísima. Y bueno, está ahí vigente, aunque ya hoy en día no tenga esa vigencia porque eso ya todo es historia. Pero claro, estamos hablando de una población medieval, castellana, con mucha historia, ¿no? En la que, bueno, Santiago, claro, es patrón de España y tiene importancia pues en toda España. Esa es Pues la sí, realidad. eso Sí, es. ¿no? Sí, Y sí. bueno, ¿tenéis iglesia de Santiago o no? No, bueno, la iglesia ya no tiene ni nombre, porque después fue de San Nicolás y ahora es una ruina. Pero bueno, ahí está la cabecera, que tiene una gran cúpula de una obra de mejora o de ampliación de los jesuitas poco antes de la expulsión. Es una cúpula barroca preciosa y la nave está hundida, pero como esa institución es una cosa de arte contemporáneo, no solamente exposición o museo, sino estudio. Sí, eh, Collegium, están, Collegium. Esto es de arte contemporáneo. ya están dando becas, estudiantes y vienen y hacen sus obras. Ahora hay en las calles, de Arévalo, en la calle San Ignacio Loyola, precisamente, hay dos grandes tapices que ha hecho una escultura, perdonadme que no recuerdo el nombre, una becaria de esta fundación. Es decir, eso está para empezar las obras y entre tanto ya sigue con vicarios, la actividad está y, por ejemplo, hasta que realicen las obras que están previstas, pues en la iglesia de San Martín, que ya está desacralizada, ahí hay dos exposiciones al año. Son de esta fundación y, bueno, muy bien, muy visitadas. Bueno, pues es un poco el futuro de la cultura contemporánea. Esperemos que cuaje ¿A ti bien. te gusta el arte contemporáneo o bueno? Pues, ¿cómo te diría yo? Alguno me gusta, otros no. No sé muy bien por qué esa diferencia, pero hay algunas cosas que me apasionan y otras que me dejan indiferente. Pero contemporáneo con el antiguo, es decir, yo creo que no es cuestión de tiempo. Es cuestión de ¿Y a calidad, ti ¿no? te gusta? A mí depende, como a ti, unas cosas bien y otras no. Pues Depende, ahí estamos. Sí, depende. sí. Ahí estamos, No, yo creo que estamos en el mismo oye, sitio. ahora hay una exposición extraordinaria, majísima, más expuesta, muy atrevida, es espectacular, digámoslo así. Yo, además que yo pienso no lo que a mí me gusta en este aspecto, ¿no? Sino lo que es bueno para mi ciudad. Ah, Y no, eso desde luego, ¿eh? Si hay en ese algo que no caso, te gusta, pero es bueno para Arévalo, y en pues, ese caso adelante, incondicional con esta obra. que atrae visitantes, claro. Muchos, muchos. Ya mira, la exposición última tuvo 16.000 y pico. La del verano anterior, hay dos al año, la del verano anterior 18.000 y pico. O sea, unos de 15 a 20.000 dos veces al año. O sea, está muy bien, está muy Bueno, bien. pues, un atractivo más de Arévalo, de los muchísimos que tiene. Hay que decir que Arévalo tiene mucho patrimonio histórico artístico, habiendo, pues, perdido alguno, porque claro, Sí, el patrimonio histórico artístico en España fue tan inmenso que, claro, ha sido complicado el mantenerlo, pues, tanto tiempo, tantos años, se ha perdido, claro, es sí, sí, sí. normal. Y Arévalo, pues, ha perdido, patrimonio, pero, es Pero maravilloso. aún conserva Lo un patrimonio muy rico y el Mudéjar es extraordinario, el Mudéjar de aquí. Quizás sea de los núcleos de Castilla y León de Mudéjar más importantes. No vamos a empezar en números y guerra de cifras, pero muy importante. Hay otros sitios también con Mudéjar extraordinario, pero con esa impronta y esa característica del Mudéjar castellano sobrio, pues como decía yo en otro congreso, que llevé las torres de Arévalo y las de Teruel conjuntas. Y claro, decían, pero bueno, tal, mira, el Mudéjar de Arévalo es de Castilla, más sobrio, ¿no? Y muy como es elegante. Castilla, como es Claro. Castilla. Y Aragón, Teruel, tiene un mudéjar, primero es 105 años posterior, una cuestión importante el tiempo, pero también allí está enriquecido por una industria de cerámica
decorativa, que aquí no tenemos, que ha habido otras cosas, ¿o no? Y entonces, claro, son dos sitios característicos, cada uno de su foco, el castellano y el aragonés, y cada uno con su propia personalidad. Gustó mucho aquella hermandad de las dos ciudades a través de las Torres Mudéjares. El mudéjar de Arévalo puede ser que sea más sobrio, vamos, Castilla es más sobria, pero a mí me encanta ese mudéjar, o sea, la entrada cuando llegas a Arévalo, bueno, llegas, ya has llegado, y entras ahí en esa plaza maravillosa que tú vives, sí, que sí, tienes la suerte de vivir ahí. Sí, sí, aquí estoy al ladito del balcón de la plaza de la villa. Bueno, pero es que Es fíjate, maravilloso eso. es una plaza medieval preciosa y restaurada, es patrimonio, es monumento nacional, declarado hace muchísimo. Y está restaurada. Es que esa plaza tiene dos templos, uno a poniente y otro a saliente. Y esos dos templos nos aportan 3 torres mudéjares distintas. Yo digo, cada cual más bella, ¿no? Distinta, pero en su sobriedad, en su elegancia, y es un sitio pues extraordinario. Pero luego hay otras cosas. La lugareja que os comentaba antes es el edificio mudéjar número 1 de Arévalo. Me parece que estamos acabando los litigios, a ver si ya pronto Sí, ahí estará hay bien. un problema, ¿no? Con la lugareja, que no se puede visitar o... Ahora lo han cerrado a cal y canto, y aunque los tribunales nos dan la razón, digo, a la parroquia, a la ciudad en sí, porque es un patrimonio de la ciudad, pues ellos lo han cerrado a cal y canto. Bueno, la justicia Porque está llegará. en una finca privada, ¿no? La Sí, lugareja. sí, claro, es que no se desamortizó porque era parroquia. La parroquia rural, pequeña, pero era parroquia. Y por ese motivo no se desamortizó, pero ahí ha quedado anclada en medio de un territorio particular. Claro, eso tiene que tener sus accesos. Eso es lo que estamos litigando ahora mismo, ¿no? El edificio es nuestro y los accesos, que vamos por helicóptero. Tendrá que haber unas servidumbres de paso ahí. Exacto, las hay, pero están usurpadas. Esperemos que la justicia pronto ponga las cosas en su sitio. Bueno, pues eso esperamos porque ya sabes que la justicia está en pie de guerra. O sea, Ya te he oído antes, bueno, ya estoy al tanto de las noticias y bueno, yo me sumo, aunque no sea del mundo de la jurisprudencia, pero me sumo totalmente porque es una causa justa, nunca mejor dicho. bueno, es algo que nos va a tener efectos en todas las Sí, personas. sí, en toda la O sea, metodología, sí, sí. el poder judicial tiene que ser con una formación basada en la excelencia y luego independiente. Si no tenemos Claro, un poder judicial independiente, no no, vamos a poder defender nuestros derechos. la democracia Nuestros se derechos van a estar ahí mediatizados y esto es una lástima. totalmente, sí, sí. Es una lástima y es así. Pues sigue hablándonos de Arévalo porque teníamos unos invitados, pero no han llegado. No sé si estarán Ah, por pues el nada, estudio, dime, pero mira, tú sigue hablándonos de Arévalo, yo aprovéchate, porque no sé daros esta gente que le ha nada pasado. a tu disposición como siempre. Bueno, pues Así es que mira, sigue. claro, yo he querido resumir un poco el tema que nos hablábamos de lo de la Orden de Santiago. Y claro, Ujú. celebrando el 850 aniversario de la donación de Uclés a la Orden de Santiago, yo uno de aquellos capítulos, después de hablar del documento sí, que os he comentado antes, que es pues, muy importante porque además, fíjate, esa miniatura de la portada del documento es muy identificativa, porque muchas veces, y vuelvo a sacar el documento, si me permites, muchas veces ha pasado que, pero, que la reina y el rey, Alfonso VIII y la reina, esta miniatura muchas veces ha sido el, el icono para hablar de ellos, una preciosidad. Pero es que también tenemos a continuación el fundador de la Orden de Santiago, de la Orden de Santiago. El castillo de Uclés, que es lo que les da para que tengan su sede, es la cabeza de la orden, ¿no? Y un caballero de Santiago con la cruz y toda la leyenda. Y aquí arriba es la bandera del caballero de Santiago, que bueno, pues, lo que era una preciosidad. Y era, ya digo, muy significativo para definir ese reinado, que por otra parte fue muy importante, porque aunque luego se ralentizó la, la reconquista, pero es que Alfonso VIII fue el de las Navas. Sí, 2 efectivamente. años, O sea, pocos, batalla pocos años clave. después,
Él murió en el 14, en 1912. Es decir, que fue un hito en esa unificación, esa reconquista, ¿no? Que hay a quien esa palabra no le gusta mucho, pero yo es que es definitoria de una situación, ¿no? Yo la uso con normalidad por eso. Y claro, Arévalo era una plaza fuerte en una extensa comarca, cabeza de Villa y Tierra, ¿no? Y en unos pasos importantes, digamos, en las comunicaciones de la sierra hacia el sur, hacia el norte. Y entonces, claro, pues había que ver por qué en una villa ahí pequeña perdida en la meseta había esas reuniones y esa... Es un alto nivel. Fíjate que en el año 1250 había 11 parroquias, había una fortaleza, la villa estaba fortificada fuertemente y había una serie de cuestiones sociales y arquitectura muy importantes. No era de un villorrio perdido en la meseta, sino tiene que ser por algo. Bueno, pues yo empecé ahí a profundizar. Y el segundo capítulo es Arévalo en el siglo XII. Y lo titulo así, una villa emergente. Dentro del contexto castellano, era una villa media importante. Tenía sus ferias, sus mercados, su zona de influencia de 100 aldeas y núcleos de población. En fin, 3 puentes medievales que siguen ahí, desafiando las avenidas de este año que ha sido tan lluvioso. Es decir, todas esas infraestructuras no estaban ahí de la noche a la mañana, sino porque era un sitio pujante y que tenía un apoyo en su tierra, la tierra que era extensa, rica. Oye, que en el siglo XIII Arévalo tuviera 3 o 4 mil habitantes, una estimación, y con la tierra fueran 18.000, que viene a ser lo que hay ahora, y no es nada, ¿no? Pero en aquella época tenía su peso especial. Pues Ricardo, ya tenemos aquí los siguientes invitados. Lo que sí quería que nos dijeras si vas a organizar las visitas nocturnas este año. Sí. Sí, estoy en ellas, ya tengo fechas. Sí, ¿y cuándo más o menos? Pues déjame que saque un calendario. Pero bueno, agosto suele ser, ¿no? Y suelen ser en agosto 2 sábados. Y me gusta que sea la primera quincena y la segunda. Va a ser en agosto, el día 9, sábado, y el 16. Oye, para apuntarse y tal, ¿dónde? No es necesario apuntarse. Simplemente. No. O sea, buscar ahí el arreglo para alojarse o lo que sea, ¿no? Que será la Plaza del Arrabal, con toda seguridad, porque este año voy a hablar de las 3 plazas históricas de Arévalo, ¿no? En Arévalo, esa población entre ríos, ese es otro tema para otro día casi. Pero bueno, sí. Tiene... Pues lo que podemos hacer, oye, cuando tengas las visitas ya, digamos, bueno, ya las tienes, la fecha, pero... Sí, pero bueno, pues ya más cerca hablamos y a tu disposición. Me lo dices y por si hay alguien que esté interesado, que sepa que hay esa visita nocturna que es muy atractiva. Muy atractiva, gusta mucho, viene muchísima gente de fuera, mucha gente de aquí, que a mí me gusta porque la gente valora lo propio, ¿no? Claro, sí. Una asignatura pendiente. Algunos desastres que ha habido era por eso, es la ignorancia que es muy así. Pero bueno, nosotros andamos en ello. Pues nada, Ricardo, el próximo día ya, antes de cerrar curso, te llamamos para que nos hables de las visitas. A tu disposición, seguimos cuando... Venga, un abrazo y un placer. ¿Te levantas por la noche a beber agua? ¿Tienes ronqueras frecuentes? ¿Sufres de estrés y sientes la boca seca? Ahora tienes la solución. Los productos de la línea Serostón para usar durante el día y la noche. Mejora tu calidad de vida con Serostón. Pídelo en tu farmacia.
Zabala Elósegui Abogados es el despacho que te acompaña en cada paso con un equipo de especialistas en todas las áreas del derecho, ya sea en derecho civil, penal, laboral o administrativo fiscal. Ofrecemos un servicio personalizado y eficaz, adaptado a sus necesidades. Si buscas soluciones legales confiables, cercanas, estamos aquí para ayudarle. Zabala Elósegui Abogados, expertos en derecho, cercanos a ti. Sedes en Madrid y Asturias. Para más información, visite nuestra web o llámenos al 919-541-764. La marca de moda ESP patrocina nuestro dial en Santander. Con los artículos de ESP sentirás y transmitirás con gallardía el orgullo español. Sudaderas, polos, camisetas, calcetines y trajes de baño. Visita nuestra tienda online www.esp.es. También nos puedes encontrar en nuestro córner en la calle Hilarión Eslava 49 en Madrid. Bueno, y aquí estamos de vuelta. Nada más y nada menos que con don César Muro, que ya los que nos seguís le conocéis, que ha estado aquí muchísimas veces, presentando esos libros maravillosos que escribe y todas estas conferencias. ¿Te acuerdas de Sancho Dávila? Estuviste aquí hablando. Señor. Bueno, y viene hoy acompañado con Pilar Blasco. Sí. Bueno, los cascos te los puedes poner o no. O sea, si te sientes incómoda con los cascos, incomodísima, y pues no te los pongas. El cordón está aquí enganchado. Pues y tú no tranquila, me tranquila, deja el cordón, porque ya sabes que, bueno, que no oyes a David, pero tampoco tienes que oír a David, tú. Pilar Blasco, que es presidenta. Tú eres la presidenta del Círculo Hispanista Complutense. Nos gusta decir presidente. Presidente. Ah, presidente. Bueno, yo no sé, hija. La presidente. Yo te he dicho presidenta porque es yo indistinto. lo que no te voy a decir es presidente, presidenta, miembros, miembras. Eso no, no, ¿eh? no, o sea, no, eso no. no lo voy a decir porque yo ya esto tan inclusivo me saca de mi casilla. No somos Imagino esos. que no lo seréis. Hay gente que sí, pero yo la gente que es tan inclusiva, pues me da igual. O sea, es que hagan lo que quieran. Es que me da lo mismo porque esto es una idiotez. O sea, ya, en fin. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La presidente. Yo no sé quién eres tú aquí en... Un miembro más de la Junta Directiva. No tienes cargo. Estar, bueno. ayudar. Círculo Hispanista Complutense. Un círculo hispanista, pero con excelencia. Vamos a decir, ¿no? Que acabáis de constituiros. Nosotros nos consideramos excelentes. Bueno, por eso. Con motivo, con orgullo, porque creemos que somos personas formadas, preparadas para este proyecto que nos hemos impuesto a nosotros mismos y lo estamos haciendo con seriedad y con rigor y yo creo que nos está saliendo bien, ¿no, César? Sin duda. Bueno, os habéis constituido hace poco. Un año y pico ya. Bueno. Ten en cuenta que Alcalá de Henares es muy medio. singular en el hispanismo, obviamente. No, desde luego. Tenemos grandes protagonistas del hispanismo, ¿no? Entonces, el que en Alcalá como tú bien has dicho, como dicen, ¿no? Ese brote de hispanismo que ha surgido no tuviese repercusión, no lo entendíamos. Pero no los conocíamos, fíjate tú. Ya. Y bueno, por casualidad nos hemos ido conociendo y lo creamos. Y la verdad es que va muy bien, francamente. Alcalá bien. es que, por eso se llama Complutense, hay que decirlo, pues si hay algún despistado, claro. Porque hay gente muy despistada. Os puede parecer una bobada esto de que no sepan que Complutense es Alcalá de Henares, pero hay gente que Complutense lo identifica con la Universidad Complutense. De Madrid, claro. Ese es. Entonces, yo aclaro mucho las cosas porque, bueno, pues hay despistados. El origen es de Alcalá. Exactamente, pero bueno, que hay quien no lo sabe. O sea, hay mucho despistado. Entonces, bueno, es natural, no se puede saber de todo. No, por supuesto, pero bueno, pues hay que explicarlo. Entonces os constituís ahí, que Alcalá es una joya, patrimonio de la humanidad, hay que decirlo. Y tiene muchos merecimientos para ser hispanista y queremos en el futuro, tenemos esa fe, que sea capital cultural europea. Ah, por supuesto, no, materia tiene. Tiene materia. De sobra. Tiene personajes históricos, tiene mucha repercusión en el hispanismo mundial, porque de Alcalá han salido personajes importantísimos para
la civilización americana. Solamente el cardenal Cisneros ya es un personaje que tiene mucho papel. No, trascendente. Trascendente. Bueno, por no hablar de Cervantes, ¿verdad? Que bueno, Cervantes no, realmente nosotros no presumimos mucho de cervantinos, aunque realmente hemos hecho cosas por Cervantes. Este año tuvimos un acto muy bonito, con conferencia y con la traída de una figura de Salvador Amaya a la Sociedad de Condueños, con actos muy bonitos de recibimiento y tal. Pero yo siempre digo que Cervantes para Alcalá es muy importante porque nació allí. Pero realmente Cervantes vivió 3 años o 4 o 5 de su vida y no volvió más. Y en su obra no menciona Alcalá de Henares. Y sin embargo, tenemos personajes como Cisneros, que Cisneros lo es todo, Alcalá es Cisneros. Y bueno, la gente de Alcalá sí sabe que Cisneros es importante, pero no lo suficiente. Tenemos a Nebrija. Los personajes históricos, no la gente de Alcalá, la gente en general. Sales a la calle y preguntas quién es Cisneros y a lo mejor te llevas una sorpresa. Bueno, es normal, pero... Si preguntas a la gente quién es Cisneros, pues no sé. Bueno, a lo mejor saben. Pero en una ciudad tan cultural como Alcalá, que la gente no sepa, el grueso de la gente no sepa lo que hizo Cisneros en esa ciudad, no es que la gente tenga la culpa tiene que ser de alguien. Y nosotros estamos en esa tarea. Estáis en esa tarea, digamos, didáctica. Sí, sí. Bueno, ¿y qué habéis hecho? A ver, contarnos. Muchas cosas. La verdad. Para 1 año y medio, sí. Mucho, sin parar, ¿eh? Somos muy activos y conferenciantes de muy alto nivel, ¿eh? A lo largo del año hemos dado como mínimo una conferencia al mes, como mínimo. Ha habido meses de 2, 3 y otras actividades. Luego somos muy activos representativamente, ¿no? Cuando hay un aniversario, por ejemplo, de la reina Isabel, hace poco hicimos uno, de quién fue el último que dice. El empecinado. Fíjate, el empecinado, la batalla del Zulema de Alcalá de Henares tuvo una gran importancia. Él tiene una estatua y allí estuvimos también poniendo una corona. En fin, que somos muy, muy activos, la verdad es que... Y además hay una fuerte cohesión que se va notando, ¿sabes? Cómo vamos creciendo, cómo la gente se va pegando a nosotros. No hay conferencia que no aparezca alguien nuevo que se dé de alta y se meta, ¿no? Entonces, sí, porque se puede dar de alta en la... Sí, bueno, ¿Sois nosotros somos un chat, somos una asociación, pero inicialmente empiezan haciéndose miembros de un chat, que les informamos y le vamos metiendo en el hispanismo. Entonces eso va haciendo mucha madre, porque van llamando a otros, llaman a amigos, etcétera, y va creciendo. Y estamos contentos, la verdad es que estamos contentos. Nosotros, vamos a ver, definir el hispanismo para que los oyentes se enteren. ¿Qué es eso del hispanismo? Porque ahora suena mucho. Bueno, pues es una corriente que, como tú dices, está ahora de moda y que tiene, bueno, pues tendrá cosas buenas y malas, como es natural, porque es masiva. Nosotros procedemos de una asociación a nivel nacional y lo que quisimos fue hacernos no independientes, autónomos, para centrarnos en la cultura de Alcalá, en la historia de Alcalá. Pero, ¿por qué nos metimos en esa corriente? Pues porque está en todas partes. Está en todas partes para la gente que nos preocupamos de enterarnos, de los que leemos, de los que vemos las redes y vemos que eso estaba en auge. Y como en esas inquietudes de unos cuantos, pues nos lanzamos. Yo lo considero una reivindicación sobre todo, porque aunque los que formamos parte del círculo y de otros círculos parecidos ya estamos convencidos, ya estamos formados, ya sabemos que la leyenda negra es una gran mentira, pero tenemos que hacer una labor de apostolado. Porque sí, exactamente, porque lo más popular es que la leyenda negra sea verdad. Bueno, es que nos la hemos creído los españoles, esto es una cosa muy rara, ¿no? Sí. Nos creemos algo que nos perjudica, no sé. Eso de España es diferente, yo creo que es verdad, porque creerse una cosa que, no sé.
Y hay gente que se lo cree, ¿eh? Pero no solamente queremos descubrir las mentiras de la leyenda negra a base de documentación, de buenas conferencias bien sólidas y demás, que eso es lo principal, esa es la base, pero es que además queremos futuro. Queremos que esa cultura antilegendaria se propague y se extienda a la juventud y a las nuevas generaciones, que es lo más importante, porque nosotros, mira, si no hay cantera, mal vamos. Nosotros ya somos de una edad y ya no necesitamos más formación. Bueno, siempre es buena, pero nuestra inquietud, antes de entrar estábamos hablando César y yo de un proyecto que tenemos para el curso que viene, es llegar a los centros educativos por algún método y mentalizar a los chicos de una forma lúdica, y ya estamos investigando a ver cómo lo podemos hacer, para que conozcan la historia de España, ni más ni menos. Pues ahí es muy buen sitio, porque la historia en las enseñanzas medias no se explica correctamente. Yo he sido docente de enseñanza secundaria. Sí, bueno, es el ambiente general, no solamente en el sistema educativo, es que el ambiente general, los espectáculos, las televisiones, hay ciertos tópicos que ya son inamovibles y que se aceptan, se tragan porque sí, porque están ahí. Bueno, ¿y qué proyectos aparte de eso de los institutos, imagino, o colegios? Sí, no, colegios todavía, no. ¿Seguiréis con las conferencias? Siempre. Sí, lo que queremos... Ahora haréis un alto en verano, imagino, sí. Y en septiembre o así empezaréis con otros... Y volveremos, sí. ¿Y cómo se entera la gente de esas conferencias? Pues por las redes. Tenemos acceso a todas las redes. Página web no tenemos todavía porque uno de nuestros puntos flacos es la economía, pero todo llegará. Estamos en YouTube. ¿Estás en YouTube? Sí, las conferencias las colgamos. Las colgáis en... YouTube tiene ahora mucho éxito. Sí. O sea, YouTube, que es Círculo Hispanista Complutense, y ahí colgáis conferencias. Todas las conferencias que damos están en YouTube. Bueno, muy bien. Cada vez mejor, porque, hombre, como todo lleva su aprendizaje, ¿no? Entonces hemos ido mejorando la técnica, comprando mejores medios, etcétera, y también están bastante bien comparadas con otras que salen. ¿Y las convocatorias para...? Tenemos conexión con la prensa local, que hay bastantes periódicos ya digitales en Alcalá, por lo menos 5 o 6 hay. Y a todos llegamos y todos difunden el anuncio, bueno, o todos o algunos difunden el anuncio de nuestras conferencias. Luego les mandamos un reportaje con fotografías y la presentación y demás para que también la publiquen. Y lo que ha dicho antes César, que se nota que la gente se entera porque cada vez vemos caras nuevas en las salas de conferencias, y yo a veces les pregunto que cómo se han enterado, dice, pues bueno, por ahí, en internet lo he visto y he venido. O sea que las redes, Las redes, bueno, son importantes, ¿sí? Son muy importantes. ¿Estáis en Instagram? ¿Estaréis o no? Sí, en todas. Estamos en todas. Facebook, Instagram. Y tenemos grupos afines a nosotros en Alcalá de Henares que también tienen sus propias redes. O sea que es una red de redes. Sí. Es un sistema de red. Sí, vais tejiendo. Exactamente. Tenemos grupos hispanistas. Bueno, tenemos sobre todo unos amigos entrañables que son los recreacionistas del siglo de oro. Sí. Y de los Austrias, y ellos son muy activos y también nos difunden todo y acuden a nuestras conferencias. La semana pasada estuvo aquí, no sé si lo conocéis, Alberto Bonpreci. Me suena. Es esgrima histórica y es recreacionista. Sí, sé quién es. Hay muchos grupos de recreacionistas ahora, en Alcalá hay 2.
y son muy activos. Especialmente y muy de los majos. tercios. Sí, sí, Él hace recreación de los Siempre recreación. tercios. Y este es un gran espadachín. Sí, sí, De sí, él aquella ha estado en la época. competición Sí, y sí, todo, luego sí, se sí. retiró y tiene una escuela. Están muy activos estos. Sí. Los que utilizan las armas y hacen grima diferente. Están por y tal. muchísimos sitios, van al extranjero, o sea, ha estado en Japón, ha estado en todas partes. O sea que... Entonces con ellos tenemos una especial conexión, relación, y nos hemos propuesto colaborar, por ejemplo, en este proyecto de animar a los chavales a que conozcan la historia, y si participan ellos... Las pues, recreaciones son una buena... Sí, en Bueno, Alcalá... instrumento, porque la sí. gente, muchas se engancha a la historia por una recreación, Sí. que tiene que estar bien hecha, claro, pero eso es importante. Una fuente más para entrar. ¿Y sí que a vosotros sí. hacéis un programa de actividades o las vais anunciando? Mira, como llevamos 1 año y medio, el programa ha sido sobre la marcha y nos Vale. ha salido bien. Bueno, Y entonces ahora estamos programando trimestralmente. muy bien. Y luego, con el tiempo, vamos paso a paso. No nos ponemos grandes metas, sino... No, poquito a poco. Eh, ¿Y para septiembre, octubre tenéis algo ya o no? Sí. Sí, hasta diciembre, ya lo tenemos lleno. ya. Y, Bueno. y para enero también, o sea, Pero bueno, lo que queramos. el comienzo de curso, ¿dónde está? Está en una conferencia que ahora no recuerdo el título. En septiembre. Tenemos septiembre, octubre, noviembre y diciembre tenemos conferencias que no te lo sabes. No me lo sé. Bueno, pues ya me la pasarás, ya en Claro, por septiembre me supuesto. pasas la nota. Si estuviera aquí nuestro secretario Se Alberto lo Ruiz sabe de todo. Oña, que es un cerebro y el hombre multiusos, pues te diría con nombres y apellidos todos los Porque conferenciantes. como os habéis despistado ahí un poquito, que nos hemos despistado, pues claro, nos queda poco tiempo y ya nos tenemos que ir. Pero oye, a mí me pasas las convocatorias. Toda la información que se quieras te la voy dice, a pasar. y no para que vaya la gente, pero vamos, de septiembre todavía no me la pases porque muy pronto es inútil. Además, la de septiembre seguramente será a finales de mes. Por eso te digo que eso ya me lo Tiempo, pasas. tiempo. Ya me lo pasas en su momento. Pero bueno, decir que en las redes, YouTube, Facebook, ¿no? Sí, Instagram, por supuesto, todos. Círculo Hispanista Complutense. Bueno, los miembros ya se ve la calidad. Para que los oyentes lo sepáis y miréis por ahí y os apuntéis y os conectéis con ellos, y que hay un chat de WhatsApp, pero eso ya para los que ya tengan algún contacto. Y ya nos dice, ¿nos tenemos que ir? Venga, pues nos vamos, y lo sentimos mucho que habíais estado ahí sentados, ahí no os he visto ni os han dicho nada, pero ha bueno. sido un malentendido. Pero bueno, venís otra vez y además, pues cuando tengáis la programación nos la pasáis y ya está. Y nada más, espero que paséis una semana estupenda. Y aquí nos volvemos a reencontrar. ¡Sed muy felices!